Amigos y amigas, no se vayan. Ya regresamos. Casio Radio Televisión 57. Archivos desclasificados del año 2012, a continuación por esta radio. Pero hoy en Wendy se quedó sin palabras. Es la nueva Biggie Bag a solo $5. La nueva Biggie Bag de Wendy's con la nueva Bacon Double Stack más nuggets, papitas y bebida por solo $5. Todo lo que quieres sin regatear. Puedes tener pizza. O puedes tener pizzas. Y pizza, 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 y pizza. De gira, no tienes tiempo para esperar. Nuevos el Vive Rapid Revivers acondicionadores profundos. Funcionan rápido sin tener que esperar. 2 veces más fácil de desenredar. El pelo se rompe 2 veces menos. Nuevos el Vive Rapid Revivers acondicionadores profundos. El Vive revive el pelo dañado. La mejor forma de empezar el día tiene un nuevo nombre. Wild West Omelet. Y es de Denny's. Queso, pimientos asados, huevos, jalapeños y jamón. Y es parte de la nueva y suculenta línea de omelets de Denny's. Desde $6.99. Mejor, usa wipes que limpian tan bien como tú. Clorox Disinfecting Wipes, los únicos con el poder de Clorox. Hola chicos, fíjense en nuestro nuevo truco. Cuidado. ¿Listo? Cuidado. Vayan por lo que les gusta con Tony Frosted Flakes de Kellogg's. Ahora el nuevo y delicioso Honey Nut como parte de un completo desayuno. Durante la Guerra Fría en Nueva York, un hombre se lanzó sin causa aparente desde la ventana de un hotel. En Kentucky, se desarrolló un experimento secreto en el que durante 2 meses y medio se alimentó a presos con LSD. En Montreal, un médico efectuaba cientos de descargas eléctricas a sus pacientes psiquiátricos. ¿Qué permitió la Agencia Central de Inteligencia estadounidense en su lucha contra la amenaza comunista? ¿Guerra bacteriológica? ¿Lavados de cerebro e incluso asesinatos? ¿Qué se escondía tras los experimentos secretos de la CIA? Los secretos de la historia 2. Los experimentos secretos de la CIA. Manhattan, 1953. Eran las 2 de la madrugada del Puente de Acción de Gracias. En el Hotel Statler de la 7ª Avenida. Un hombre encuentra la muerte desde el 13º piso. Armand Pastor, el encargado del turno de noche, es el primero en acudir. Corrí al exterior y vi que un cuerpo yacía cerca de la medianera. Nunca pensé que podría estar vivo, pero yacía boca arriba. Me miraba e intentaba decirme algo. Sus ojos muy abiertos emitían honradez. Continué hablando con él, intentando descifrar lo que quería decirme. ¿Se trata de un suicidio o de algo más siniestro? El fallecido se llamaba Frank Olson, investigador de armas biológicas de 43 años que trabajaba para el ejército en Fort Detrick, Maryland. Lo que pocos sabían era que también recibía encargos de la CIA. La muerte de Olson no es más que otra pieza misteriosa de un gran puzzle. Uno que habría repulsado a la sociedad estadounidense si hubiese sido de dominio público. A finales de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno estadounidense comenzó a escondidas un gran número de experimentos médicos diseñados para ganar la Guerra Fría. Por una parte, expuso a miembros poco importantes de la sociedad a agentes biológicos y químicos. Por otra, desarrolló técnicas para el control de la mente con el fin de crear el llamado mensajero del miedo. Por último, también planeó el asesinato de poderosos líderes del tercer mundo. ¿Qué se obtuvo de los experimentos de lavado de cerebro? ¿Por qué se involucró la CIA en investigaciones inquietantes de tan gran alcance?
El día D no fue hasta acabar la Segunda Guerra Mundial cuando se descubrieron las atrocidades perpetradas por los nazis. En los campos de concentración se habían realizado experimentos tanto mentales como físicos en prisioneros. En Dachau, los alemanes investigaron el uso de la hipnosis y las drogas en interrogatorios. Deseaban averiguar algún modo de controlar a las personas para que hablaran en contra de su voluntad. Intentaban mejorar las técnicas de control de la mente. En Nuremberg se acusó a muchos médicos nazis de crímenes de guerra, pero no todos se enfrentaron al tribunal. Mediante la operación secreta Paperclip, la CIA trasladó a Estados Unidos a científicos cuyos conocimientos podían resultar útiles. Algunos no podrían recibir un visado del Departamento de Estado estadounidense puesto que eran criminales de guerra, así que la operación Paperclip y otras similares eran tapaderas para importar científicos nazis a espaldas del gobierno federal. Rápidamente, estos nuevos empleados comenzaron a investigar cómo contener la creciente amenaza, cómo detener el aumento de poder de la Unión Soviética. Durante los siguientes años, la Guerra Fría alcanzó un estado alarmante. Las superpotencias competían por la supremacía militar y científica. El espionaje era clave. La CIA se embarcó en una investigación secreta multimillonaria que se centraba en el uso encubierto de sustancias biológicas y químicas, un término inocuo para una lista espantosa de armas poco ortodoxas. Bacterias infecciosas para el enemigo, venenos para los asesinatos y drogas de la verdad para los interrogatorios. A la cabeza de estos esfuerzos clandestinos, el Dr. Sidney Gottlieb, el jefe del secretísimo departamento químico de la CIA. Era químico y desarrolló metodologías para engañar al mercado. El tipo de objetos que empleaba Q en las películas de James Bond. Gottlieb trabajaba directamente con los científicos del ejército en el desarrollo de armas para la CIA en Fort Detrick, Maryland. En el laboratorio de la base había muestras de ántrax, peste y brucelosis, es decir, de las enfermedades más contagiosas. En 1953 el encargado de dirigir el Departamento de Operaciones Especiales de Fort Detrick era Frank Olson. Durante la Semana de Acción de Gracias se encontraba en Nueva York para acudir al médico. No obstante, no se sabe qué pasó exactamente. No volvió a casa. El sábado por la mañana su familia recibió la noticia. Su hijo Eric tenía 9 años. Básicamente nos dijeron que debían contarnos algo y, sin más, nos comunicaron que mi padre se había tirado o caído desde una ventana en Nueva York. La historia era tan confusa como devastadora. No nos explicaron los detalles, para nada. Y desde el primer momento no se supo si se había tirado o caído. Según el certificado médico, el cuello y el rostro de Olson estaban totalmente desfigurados. Así que durante el funeral, el ataúd permaneció cerrado. Nos aseguraron que era preferible no abrir la tapa por el estado en el que se encontraba. Sin que lo supiera la familia, acudieron al funeral 2 hombres de la CIA. El doctor Sidney Gottlieb y su adjunto, el doctor Robert Lashbrook. La familia también desconocía por entonces que el agente Lashbrook se hallaba en la habitación del hotel de Nueva York cuando Olson cayó por la ventana y murió. La misteriosa muerte de Olson planteaba muchas dudas. Algunas respuestas yacían enterradas en su vida secreta como empleado de la CIA. Este científico estaba especializado en aerosoles, pero en 1953 su trabajo se centraba en investigar métodos de guerra bacteriológica. Durante los años que trabajó para el gobierno estaba muy preocupado. No sabía si había hecho bien en aceptar esa tarea. Los miembros de los departamentos de operaciones especiales de la CIA y el ejército planeaban cómo lanzar sus nuevas armas biológicas. Más de una vez simularon el ataque a toda una ciudad.
Por ejemplo, uno de sus objetivos fue la metrópolis más poblada de Estados Unidos, Nueva York. Deseaban evaluar si era fácil envenenar una urbe a través del metro. El personal de Fort Detrick, haciéndose pasar por reparadores, tuvo acceso al sistema de ventilación. Sin que nadie lo supiera, unos agentes lanzaron bacterias inocuas en las vías mientras otros esperaban en distintos puntos de la red para tomar muestras. El traqueteo de los trenes dispersó los gérmenes por los túneles y el metro quedó infectado en cuestión de minutos. Quedaba comprobado que emplear un método similar para atacar al enemigo con sustancias más letales podría ser eficiente y mortal. La CIA no era la única que se esforzaba en desarrollar armas contra los comunistas. Estados Unidos había firmado un acuerdo tripartito con Canadá y el Reino Unido, por lo que los tres países se apoyaban en la Guerra Fría. Las investigaciones británicas en el campo de la guerra biológica se llevaban a cabo en la base militar de Porton Down, al suroeste de Inglaterra. Durante los años 30 y 40, Porton Down lideraba las investigaciones bioquímicas en todo el mundo. Los británicos sabían que la CIA iba a intentar atacar la red de metro de Nueva York. Intercambiaban información constantemente. Era común que muchos días llegaran a la base científicos estadounidenses. En mayo de 1953 se investigaba en Inglaterra uno de los agentes nerviosos más letales conocidos por el hombre, el gas sarín. Se experimentaba con soldados voluntarios. Sin embargo, estos jóvenes no sabían a qué se exponían. En el tablón colgaron una nota escrita a máquina que explicaba en pocas palabras que se buscaban voluntarios para ayudar a descubrir un medicamento que curara el resfriado. Los participantes iban a recibir paga extra. Por entonces no sabía nada de la guerra bioquímica. Era muy ingenuo. Al presentarse voluntario, Ken Earl se convirtió de forma inconsciente en conejillo de indias de la lucha contra los soviéticos. El 4 de mayo de 1953 entró con otros 5 soldados del Ejército del Aire en una pequeña sala de Porton Down, con 2 técnicos. Estos 2 hombres nos ordenaron que nos arremangáramos la manga izquierda hasta dejar el brazo al descubierto. Nos pegaron 2 trozos de tela al antebrazo. Nos entregaron una mascarilla y nos dijeron que en ningún caso debíamos quitárnosla. Cerraron la puerta a cal y canto. Era una sala diminuta, muy pequeña, y además me pareció que estábamos en una cámara de gas y me entró pánico. Pensaba que iba a morir. Uno de los técnicos se fue acercando a cada uno de nosotros con un frasco y una pipeta. Sobre los trozos de tela fue colocando en 2 filas 20 gotas de ese líquido transparente. No sabía lo que era, pero no pregunté. Ese líquido cristalino era gas sarín, un agente nervioso que se absorbe rápidamente a través de la piel y cuyos efectos son inmediatos. Sentía una claustrofobia terrible. Desconocía el terror que infunde estar atrapado y no poder respirar correctamente o creer que uno no puede respirar. Me puse a sudar muchísimo. Lo pasé tan mal que aún hoy tengo pesadillas. Media hora más tarde nos soltaron. Sin poder respirar ni hablar y sudando, salimos al aire libre. Era una preciosa mañana soleada de mayo. Qué alivio, qué alegría sentirme vivo. Los informes correspondientes dejan claro que el propósito del experimento era determinar la dosis letal de gas sarín. Algo que comprobaron poco después. 2 días más tarde, realizaron el mismo experimento con otro grupo de 6 personas. En mi silla se sentó un joven de 20 años llamado Ronald Madison. Murió 45 minutos después. La muerte más horrible que se puede tener.
Echaba espuma por la boca. El conductor de la ambulancia decía que parecía que estaba desobando. Una muerte terrible. Por las fechas del pasaporte y sabiendo que ya había estado antes en Porton Down, no sería de extrañar que Frank Olson fuera testigo del experimento fatal. Según Gordon Thomas, periodista de investigación, Olson habló de sus inquietudes con William Sargent. El Dr. Sargent era el psiquiatra más conocido de Gran Bretaña. Dirigía el Departamento de Medicina Psicológica del Hospital St. Thomas. Durante la Guerra Fría, tanto el servicio de inteligencia británico como el estadounidense acudían a los conocimientos de Sargent. Él era el que decidía si uno de nuestros agentes, del MI5 o del MI6, era adecuado, si iba a cantar o no. Frank Olson le contó a Sargent lo que había visto en Porton Down. Le comentó, he visto cosas que no deberían hacerse. Según parece, Sargent comenzó a dudar de Olson. ¿Podrían seguir confiándole proyectos secretos de investigación? Hacia el verano de 1953 había finalizado la guerra de Corea. A través de las ondas llegaron noticias impactantes. Los pilotos estadounidenses capturados confesaron haber lanzado armas biológicas en Corea del Norte. Las bombas biológicas se cargaban 15 minutos antes de despegar, mientras que las bombas corrientes se colocan como mínimo 2 horas antes de las misiones. Estados Unidos negó una y otra vez esa acusación. Estados Unidos no ha usado ni empleará armamento químico de ningún tipo en Corea. Puede que los comunistas hubieran lavado el cerebro a los pilotos con acusaciones falsas. ¿Pero cómo? La CIA estaba decidida a averiguarlo. La CIA temía que los comunistas hubieran descubierto métodos de interrogatorio pioneros o que supieran cómo conseguir que los prisioneros realizaran acciones en contra de su voluntad. Para combatir esa nueva amenaza, la CIA se lanzó de lleno a mejorar el arte del control de la mente. Buscaban formas de manipular y controlar el comportamiento humano. Se centraron en las sustancias químicas y en las descargas eléctricas. Les llamó la atención una droga en particular, la dietilamida de ácido lisérgico, el LSD. Se creía que las drogas podrían servir para calmar a los interrogados o controlar la mente y programar sus actos. 10 años antes de que tuviera su auge la industria del entretenimiento, la CIA ya trabajaba con el LSD para encontrar la droga perfecta. El único problema técnico era dar con sujetos adecuados para los experimentos. Un tipo de la CIA me contó que no podían realizar las pruebas en amas de casa de Virginia del Norte. No hubiera estado bien. Así que recogieron a gente de la calle, prostitutas y presos, cuyas vidas por entonces no valían tanto para los agentes de la CIA como las del resto de la población. En el Centro Estadounidense de Investigación de las Adicciones, ubicado en Lexington, Kentucky, el Dr. Harris Isbell recibió el encargo de la CIA de estudiar los efectos de la exposición prolongada al LSD. Los sujetos de su investigación eran heroinómanos encarcelados, sobre todo afroamericanos. El acuerdo era muy poco ético. Los presos que se habían presentado voluntarios recibían una dosis de LSD para los experimentos y otra de heroína como recompensa. En una ocasión, los presos recibieron durante 77 días seguidos dosis cada vez más elevadas de LSD. El Dr. Isbell aseguró que por primera vez quedaba demostrada la increíble tolerancia humana a las drogas. Muchas de estas técnicas violaban el sentido común y la deontología básica de la medicina. Parece imposible creer que los médicos recetaran alucinógenos a los drogadictos a cambio de más sustancias adictivas. Pero era así. Está todo documentado. La CIA contrató a diferentes instituciones de todo el país para que investigaran para ellos. De este modo, apoyaban de forma patriótica la lucha contra el comunismo. Mientras la CIA exploraba los efectos del LSD en individuos, el ejército ampliaba el estudio a batallones enteros.
En la década de los 50 se rodó un experimento con drogas alucinógenas en el arsenal de Edgewood. Se les dio LSD y la orden de marchar en formación. Sin embargo, en lugar de cumplirla, comenzaron a caminar en diferentes direcciones, reír y hacer bromas, sin ningún tipo de orden. El ejército llevaba años buscando una droga que incapacitara al enemigo durante un tiempo sin provocar muertes. De primeras, el LSD parecía lograr tal propósito. En estas pruebas se empleó a soldados voluntarios que sabían que iban a suministrarles drogas. No obstante, la CIA tenía otra misión: probar las drogas sin que lo supieran los implicados. Por ejemplo, se quería saber cómo respondería un diplomático ruso a una dosis de LSD y si conseguirían que hablara bajo los efectos de la droga. La clave estaba en los experimentos secretos. La CIA estableció 2 pisos francos en Manhattan y San Francisco. Contrataron a prostitutas para que atrajeran a posibles sospechosos y los drogasen con LSD. Los gángsters locales ejercían de agentes enemigos con secretos que contar. La CIA estaba a la escucha, puesto que esperaban que la combinación letal de chica y drogas soltara la lengua del individuo. El agente de narcóticos, Ira Feldman, era el responsable de elegir a las víctimas. Convencíamos a prostitutas para que llevaran a esos tipos a los pisos y les pusieran algo en la bebida. Esa sustancia les hacía hablar y hasta bastante después no supe que era LSD. 10 o 15 minutos más tarde soltaban todo, ya fueran secretos de Estado, narcóticos o asesinatos. En plena Guerra Fría, interrogar a gángsters estadounidenses era una práctica habitual. El verdadero reto era el éxito de las operaciones al otro lado del Atlántico, en el telón de acero. Se luchaba contra el terrorismo en la frontera entre Europa occidental y oriental. Si llegaba un exiliado y querían probar una nueva sustancia, mandaban llamar al servicio de inteligencia estadounidense. En la Alemania ocupada, la CIA mejoró sus técnicas de obtención de la verdad. El listado de posibles interrogados no tenía fin. Había científicos sospechosos de poseer información valiosa y dobles agentes sospechosos de vender secretos a los comunistas. Todos valían para la CIA. Se trasladaba a los individuos a un refugio seguro, en el que permanecían durante varios días. A veces no se les daba de comer, ni se les dejaba dormir. Se les administraban sustancias varias: alcohol, barbitúricos, alucinógenos y otros medicamentos. Además, se les aplicaban diferentes técnicas de interrogatorio. Para probar todas estas estrategias, la CIA debía eternizarlos hasta el amargo final. Empleaban la expresión experimentos terminales para describir aquellos que provocaban heridas graves en el individuo o su muerte. Entre las personas que fueron testigos de estos experimentos estaba el científico de Fort Detrick, Frank Olson. En su pasaporte constaban varios viajes a Alemania, incluido uno en el verano de 1953. Le impactó profundamente lo que vio allí. A la vuelta pasó por Inglaterra, donde visitó de nuevo al consejero de inteligencia William Sargent. Si cito lo que me contó Sargent, Frank había cambiado mucho cuando volvió de Alemania. De algún modo, estaba alterado, enojado y enfadado. William Sargent estaba convencido de que la CIA tenía un gran problema. Los secretos de la Guerra Fría habían dejado de estar seguros en manos de Frank Olson. Para cuando despegó el avión que llevaría a Olson de vuelta a Washington, Sargent ya había llamado al responsable del MI6 para decirle que había surgido un problema. Esa información llegó a los altos cargos y a continuación a Washington. En casa, Alice Olson percibió un cambio radical en su marido. Ese último verano, cuando volvió mi madre ya sabía que estaba muy enfadado. Con probabilidad, Olson había sido testigo de uno de esos experimentos secretos.
inexistentes para muchos en la CIA. Frank Olson sabía mucho sobre las armas y sustancias biológicas secretas. Por tanto, era una persona muy peligrosa si decidía realizar declaraciones públicas. Como jefe de investigaciones de control de la mente, Sidney Gottlieb era el único que conocía el alcance de los conocimientos de Olson. Si este iba a vender secretos de Estado, Gottlieb debía saberlo. En consecuencia, decidió realizar un pequeño experimento por su parte. El miércoles 18 de noviembre de 1953, Frank Olson y 6 colegas del Departamento de Operaciones Especiales de Fort Detrick acudieron a una reunión clandestina en Deep Creek Lodge, Maryland. Hola. Allí se reunieron con sus homólogos de la CIA, entre los que estaban Sidney Gottlieb y su adjunto, Robert Lashbrook. Gottlieb puso una pequeña cantidad de LSD en una botella de Cointreau. Cuando me reuní con Gottlieb, me contó que les preocupaba la posibilidad de que alguna vez secuestraran a un científico. En consecuencia, deseaban saber qué pasaría si lo drogaban. Para comprobarlo, decidieron celebrar una reunión de expertos y suministrar drogas a los participantes. Mi padre estaba entre ellos. De hecho, solo 2 de los presentes conocían el plan. 20 minutos más tarde, Gottlieb les contó qué había hecho y la reunión fue deteriorándose poco a poco a medida que iba causando efecto el narcótico. No obstante, lo que sucedió a continuación sigue sin estar claro. Algunos consideran que Olson sufrió un interrogatorio. Cuando volvió a su casa, estaba profundamente afectado. No alucinaba ni nada por el estilo. Estaba sobrio y muy enfadado. No dejaba de repetir que había cometido un error. Entonces decidió dejar el empleo. En vez de aceptar la dimisión de Olson, su jefe le envió a Nueva York a una consulta psiquiátrica. Le acompañaba Robert Lashbrook, de la CIA. El viernes por la noche, Olson llamó a su mujer, Alice. Le contó que ya se encontraba mucho mejor. Solo quería tranquilizarla y tenía ganas de verla al día siguiente. No obstante, el sábado a las 2 de la madrugada, Frank Olson cayó desde el 13º piso del hotel hasta la acera. La CIA aseguraba que se trataba de un suicidio. Fuera una muerte voluntaria o forzada, la verdad es que si William Sargent estaba en lo cierto y Frank Olson era una amenaza para la seguridad de la CIA, esta había desaparecido. De momento, los entresijos de los experimentos quedaban a salvo. Tras la guerra de Corea, se tuvo conocimiento en Washington de un nuevo método de los servicios coreanos de inteligencia. En este país permanecían prisioneros cientos de soldados estadounidenses a quienes se les lavaba el cerebro y después mataban. En Estados Unidos aumentaron las investigaciones de control de la mente. El objetivo era dominar a un individuo de manera que realizase actos en contra de su voluntad y después no recordase nada. Había comenzado la búsqueda del mensajero del miedo. En el clásico de Hollywood dirigido por John Frankenheimer, un soldado hipnotizado recibe el encargo de asesinar al candidato presidencial. Como en la película, la CIA intentaba generar un asesino mediante hipnosis y drogas. Mediante una barrera amnésica deseaba introducirse una nueva identidad oculta del resto del cuerpo. De este modo podría emplearse un código de acceso que la despertara y asignara la misión al individuo. Para ello, la CIA debía hacer frente a 2 retos principales. Por una parte, cómo inducir amnesia y por la otra, cómo programar comportamientos. En 1957, el doctor Ewen Cameron, un eminente psiquiatra de Montreal, creía poseer la respuesta. La CIA se puso en contacto con él porque estaban interesados en su trabajo, en particular en 2 de sus técnicas, las descargas eléctricas intensas y lo que él llamaba la conducción psíquica.
Cameron aplicaba estas técnicas en terapias normales. Es complicado explicar la monstruosidad y atrocidades que Cameron propuso y nuestro gobierno financió. La técnica estaba dividida en tres partes. En primer lugar, se intentaba destruir los comportamientos del pasado. Para ello se realizaban durante cierto tiempo descargas eléctricas tan intensas que el paciente cesaba de convulsionar. Entonces Cameron colocaba un casco en la cabeza del individuo desde el que se reproducían mensajes grabados en cintas. La conducción psíquica les obligaba a escuchar fragmentos repetitivos durante semanas. Así se programaba el nuevo comportamiento. La fase final consistía en destruir los recuerdos de todo lo que había sucedido. En ese momento, correspondía inducir el sueño durante 30 o 40 días mediante diferentes tipos de cócteles de drogas. No puede decirse que se tratara de una terapia. Claramente se intentaba lavar cerebros. Desde que los griegos empezaron a definir la deontología médica, la primera regla siempre había sido no causar daño. Cameron no la cumplía. Durante 4 años la CIA financió al completo el trabajo de Cameron. Esperaba poder emplear esas técnicas en la creación del mensajero del miedo. Los psiquiatras de todo el país, en hospitales, cárceles y algunas de las universidades más importantes, también trabajaban para la CIA. Investigaban diferentes técnicas de lavado de cerebro, pero una en particular centró los esfuerzos de la agencia durante años: la hipnosis. Uno de los aspectos que deseaba comprobar la CIA era la posibilidad de ordenar a una persona hipnotizada que matase. Ese sería el mensajero del miedo. Sin embargo, el asesino no debía recordar lo que había hecho. Creían poder seleccionar a una persona normal de la calle, procurarle una instrucción básica y soltarle en el campo de batalla a disparar contra el enemigo. El objetivo de la hipnosis no era que ese individuo apretase el gatillo, sino que no recordase nada. Así, si le capturaban o interrogaban, no poseería información. Los documentos demuestran que solo en un caso se planteó la hipótesis de asesinar a un líder por mensajero: Fidel Castro. A principios de los años 60, se escogieron diversos asesinos potenciales para la programación. Sin embargo, fracasaron todos los intentos de hipnosis y rápidamente se abandonó el plan. En 1968 se produjo un asesinato que cumplía las características de las operaciones con mensajeros del miedo. Según algunos investigadores, tuvo que emplearse a un asesino programado, hipnotizado por la CIA. Muchas gracias a todos. Ahora es el turno de Chicago, a ganar allí también. El 4 de junio de 1968, durante la noche de las primarias al Partido Demócrata de California, el senador Robert Kennedy pronunció en el Hotel Ambassador un discurso por su victoria. Al finalizar, se vio empujado por el gentío. De repente, se oyeron disparos. ...26 horas más tarde, Kennedy fallecía. Detuvieron al pistolero, Sirhan Bishara Sirhan, de 24 años y según algunos testigos parecía estar en trance. No recordaba los detalles de lo que acababa de realizar y no podía explicar por qué. Cuando le relataron lo que acababa de perpetrar, parecía confuso. La aparente pérdida de memoria de Sirhan es la prueba que presentan los que creen en la teoría de la conspiración. Están convencidos de que era un mensajero de la CIA, hipnotizado para asesinar a Kennedy, el punto álgido de 2 décadas de investigación en este campo. Los defensores de la conspiración creen que la CIA programó a Sirhan por hipnosis. Antes del juicio, el psiquiatra Bernard Diamond le examinó en diversas ocasiones. La chica, yo la seguía. Me llevó a un lugar oscuro. Diamond estaba convencido de que le habían programado con una hipnosis muy intensa, tan profunda en la psique que aún perdura. En la actualidad, aún no sabe qué ocurrió.
La amnesia programada era el aspecto clave de los mensajeros del miedo. Además, Irham aseguraba que le habían hipnotizado con anterioridad. Había estudiado a los rosicrucianos, una antigua orden mística consagrada a la mejora personal. La hipnosis era una de las herramientas con las que enseñaban a concentrar la mente en el propio interior. Sirhan conocía ejercicios para inducirse hipnosis y en su diario se repetían frases como RFK debe morir, RFK debe morir. En mi opinión, una repetición típica del estado hipnótico del trance, que normalmente consiste en centrarse en la misión. En la película El mensajero del miedo, la misión del asesino comenzaba cuando aparecía la reina de diamantes. Pero podría emplearse cualquier otra cosa. Los documentos de la CIA demuestran la eficacia de señales, tonadillas y palabras. Es decir, cualquier factor vale para hacer pasar al hipnotizado al estado de trance. Numerosos testigos aseguraban haber visto a una mujer vestida con un traje de lunares hablando con Sirhan momentos antes del tiroteo. Llevaba un vestido de lunares. ¿Y el pelo de la chica de qué color era? Castaño. Los teóricos de la conspiración creen que esta misteriosa mujer era la reina de diamantes de Sirhan, la que le dio la orden de disparar. Sin embargo, aunque el hipnotizado sacase la pistola, no fue el que disparó el tiro mortal. Hay que recordar que había un alboroto terrible. Parece como si Sirhan estuviera programado para distraer al grupo, mientras que otra persona se encargaba de matar a Kennedy disparándole por detrás. Las pruebas balísticas parecen apoyar esta hipótesis, ya que Kennedy recibió 3 disparos, todos por la espalda. Se sabe que se disparó el tiro mortal a pocos centímetros de la cabeza, pero Sirhan nunca llegó a estar tan cerca. No hay constancia de que se acercase por delante a menos de 1,5 metros de Kennedy. Además, otra prueba que podría confirmar la teoría de la conspiración es el número de balas que se dispararon. Kennedy recibió 3 disparos. Otras 5 personas resultaron heridas de bala. Sin embargo, se encontraron marcas de bala en puertas y techo. En consecuencia, debió de haber por lo menos 10 disparos. La pistola de Sirhan del calibre 22 solo alberga 8 balas. Confirmar que hubo más supone aceptar la presencia de una segunda pistola. El historiador Mel Ayton lleva años investigando el asesinato. Quiere dar con la chica del vestido de lunares, que se supone que estuvo hablando con Sirhan. Tras analizar las imágenes grabadas en el Hotel Ambassador esa noche, he conseguido aislar la imagen de una chica con un vestido de lunares que está junto a un chico que se parece mucho a Sirhan. Pero no es él. Probablemente quien declaró haber visto a Sirhan con la chica del vestido de lunares se equivocó de persona. Ayton cree que Sirhan fue el que disparó a Kennedy por detrás, a pesar de estar a 1 metro del senador por delante. Cuando el candidato se vio arrastrado por la multitud, giró hacia la izquierda para saludar a los cocineros. El senador se acercó a ellos con la mano derecha por delante, así que ese lado era el que daba a Sirhan. A continuación, Robert Kennedy recibió un disparo en la axila. Obviamente había levantado el brazo derecho para protegerse. El arco de la pistola buscaba la cabeza mientras éste se agachaba. Para determinar el número de balas que se dispararon, Ayton envió una copia de la única grabación completa que existe del asesinato al experto acústico Steve Barber. De repente se oye pum, pum, pum. Y a continuación, tras los disparos, el grito escalofriante de una mujer. 3 segundos antes del primer disparo, se escucharon otros 2 golpes no identificados. Descarté el primero por completo. Parece como si algo hubiera alcanzado el micrófono.
Creo que el segundo se debió a que se cerró una puerta o explotó un globo. En el gráfico de la grabación quedan patentes los disparos. Se dispararon 8 balas. Si los defensores de la conspiración creen que hubo más, deben explicarme por qué no se oyen en la grabación. No cabe duda de que Eyton opina que Sirham fue el único asesino y que la CIA no estuvo implicada. Muchos expertos en hipnosis han puesto en duda la validez de la teoría del mensajero del miedo. No creo que exista ningún factor que induzca un estado de hipnosis en una persona y le obligue a cometer asesinatos. La CIA también llegó a esa misma conclusión. En 1968, después de haber invertido millones de dólares, abandonó las investigaciones en el campo de la programación de asesinos por hipnosis. Pensaba que no iba a lograr nada. Es imposible deshacerse de la voluntad. No es creíble que alguien se convierta en una marioneta, un mandado, un autómata sin conciencia, a pesar de que algunos así lo crean. En 1972, Sidney Gottlieb canceló la investigación de la CIA en el control biológico y químico del comportamiento humano, puesto que no tenía mucha importancia para las operaciones clandestinas. La sociedad estadounidense desconocía por completo la existencia de tal programa. No obstante, el 11 de junio de 1975, The Washington Post publicó un artículo en el que se narraba que un científico civil había recibido una dosis de LSD y después se había lanzado desde la ventana de un hotel de Manhattan. No se citaba ningún nombre, pero los Olson no tardaron en reconocer a su padre, muerto 22 años antes. Decidieron sacar la historia a la luz. Numerosos medios de comunicación cubrieron la rueda de prensa en la que los Olson incluyeron a su padre en la lista de víctimas de la CIA. La fuente documental del artículo era el informe de la Comisión Rockefeller. El presidente estadounidense, a partir del escándalo Watergate, había solicitado un informe sobre las actividades ilegales de la CIA en territorio nacional. Los Olson decidieron denunciar la muerte de su padre. Su muerte fue la consecuencia de la negligencia e ilegalidad de la CIA, en una medida difícil de calcular. A los 10 días, estábamos en el despacho oval de la Casa Blanca con el mismísimo general Ford, que nos pidió perdón. La familia recibió $750.000 de indemnización. A partir de los informes publicados, el Congreso decidió emprender su propia investigación. En esa época, el director de la CIA era el senador Frank Church. Sidney Gottlieb y Robert Lashbrook tuvieron que acudir a testificar. Por supuesto, pensábamos que se podían conseguir grandes logros con la hipnosis. En un pequeño proyecto contábamos con un experto en el tema que realizaba experimentos básicos para conocer los límites de esa técnica. Era posible provocar que un individuo hipnotizado hiciera algo que no haría en un estado normal. Los hechos sacados a relucir eran espeluznantes. La CIA había contratado a 80 instituciones para investigar el control de la mente. En consecuencia, se habían gastado al cambio actual $30 millones de los contribuyentes. La comisión determinó que la CIA había demostrado un desdén básico por la vida humana. El antiguo director de la CIA, Robert Helms, reconoció haber ordenado en 1973 que Sidney Gottlieb destruyera todos los documentos relacionados con los experimentos del control de la mente. Sin embargo, algunos se salvaron de la quema. En los servicios de inteligencia de cualquier país, siempre hay un empleado que posee una copia extra de los documentos. En este caso, los datos financieros describían los programas y las propuestas de proyecto. Entre los archivos desclasificados por la CIA se hallan varios informes escritos tras la muerte de Frank Olson. En ellos se describe el suceso de Deep Creek Lodge como un pequeño experimento en el que se empleó una dosis muy pequeña de LSD para desenmascarar a 2 de los reunidos. En apariencia nadie reaccionó de manera anormal. Sin embargo, también se ha encontrado un informe de Harold Abramson, el especialista de la CIA que recibió a Olson la semana siguiente.
Según sus declaraciones, se diseñó el experimento para atrapar a Frank Olson. Durante muchos años, las contradicciones confundieron a Eric Olson. En su búsqueda de respuestas, decidió acudir a la única persona en la que podía confiar: su padre. Una mañana de principios de junio de 1994, cuando la excavadora comenzó a cavar, pensé que por fin íbamos a poder abrir el ataúd. El supervisor de la exhumación era el forense James Stars. Diría que el cuerpo estaba en demasiado buen estado. Un aspecto estaba claro. El rostro y la cabeza no estaban destrozados. Esto contrastaba con el informe médico y el relato que recibieron los Olson. Quedaba claro que la CIA no había querido que descubrieran otro aspecto. En el rostro se veía algo que no se mencionaba en el certificado médico: una herida sobre el ojo izquierdo. Sin embargo, Olson llegó al suelo con los pies por delante y cayó hacia atrás. Probablemente lo que sucedió fue que alguien le golpeó en la cabeza para que fuera incapaz de defenderse, y cometió lo inevitable: lo lanzó ventana abajo. Si estuviese lo cierto, Frank Olson murió asesinado. Durante la investigación, Eric Olson descubrió otro hallazgo intrigante. El mismo año en el que murió su padre, la CIA publicó su primer manual de asesinatos. En el manual se especifica que el método ideal para matar y que parezca un accidente es tirar a una persona desde una ventana a más de 20 metros de altura. Pero antes que nada, hay que aturdir al sujeto, y es el verbo que se emplea, con un golpe en la frente justo encima de uno de los ojos. Por lo que se interpreta de los restos, esa técnica era la misma que se aplicó en Olson. Creo que le lanzaron por la ventana con premeditación y malicia. Sin embargo, el periodista de investigación John Marks no está de acuerdo. He pasado mucho tiempo investigando este tema y nunca he encontrado pruebas de que empujaran a Olson por la ventana. Creo que hay que estar preparado para aceptar las consecuencias cuando se realizan actividades ilegales e inmorales para el gobierno. Puede ser que alguna vez haya que acabar con individuos problemáticos, y ¿qué otra explicación puede darse que no sea el suicidio? En la lucha contra el comunismo, el gobierno estadounidense sacrificó los derechos de muchos ciudadanos. Cuando Stars interrogó a Sidney Gottlieb por los experimentos secretos de la CIA en humanos, este le aseguró que no dudaría en repetirlos. No sabes lo que es tener la seguridad del país en mis manos, me dijo. Durante la Guerra Fría todo parecía estar justificado, y si no estabas de acuerdo se te tildaba de poco patriota. En el contexto de la Guerra Fría y a lo largo de la historia siempre se ha dicho que la guerra es un infierno. Se cometen fechorías y como resultado muere gente o muchos resultan heridos. Sin embargo, se justifica. Es algo necesario para proteger a Estados Unidos. Pertenece a nuestra cultura. Pero ¿qué se puede justificar en nombre de la seguridad nacional? ¿También las atrocidades médicas? Parece ser que sí.